El 23 de octubre del año de 1940 tuvo lugar en la localidad española de Hendaya, en España, el encuentro entre el dictador español Francisco Franco y el dictador alemán Adolf Hitler. En dicho encuentro, el alemán intentó presionar, persuadir al español de que España tenía que entrar a la guerra del lado del eje, ¿ok? Pero Franco muy hábilmente evadió dichas presiones, haciendo una solicitud elevadísima de apoyos que España necesitaba por parte de Alemania para poder entrar a la guerra. En otras palabras, era pedirle alimentos, armas, apoyo industrial, etcétera, etcétera, recursos que Alemania no tenía cómo ofrecerle en ese momento. Hitler salió tan frustrado de dicha reunión que le dijo a sus allegados: preferiría que me saquen 3 o 4 muelas antes de volverme a reunir con Francisco Franco. La historia le dio la razón a Franco. Digamos, Franco, al lograr este objetivo de no involucrarse en la guerra, al final no acabó en el bando de los perdedores, ¿no? Digamos, mantuvo la neutralidad de España y pudo tener un régimen longevo. Estudios posteriores han demostrado que en realidad Franco tuvo acceso a cifras confidenciales, a información privilegiada que le permitieron a fines del 1940, cuando Alemania estaba en el cenit de su poder y venía de las guerras relámpago donde había derrotado a todos sus rivales, incluida Francia y Gran Bretaña. En ese momento Franco se entera que en realidad Alemania tenía debilidades industriales de guerra fuertes, limitaciones de recursos que permitían, mediante un análisis, determinar que Alemania, a pesar de su poder, no podría vencer a la Unión Soviética ni a Estados Unidos. Es decir, los invencibles no podrían derrotar a los inagotables, como diría Franco. Entonces, bajo este análisis, Franco determina que en realidad Alemania, con alta probabilidad, podría terminar perdiendo la guerra. Y es gracias a ese análisis que tomó su decisión acertada. Hoy, 2026, jueves 11 de mayo, más de 80 años después de esta guerra, vivimos una situación muy parecida, ¿no? Donde los Estados Unidos le han planteado una guerra a Irán, ¿no? Con sus ataques desde febrero, pero curiosamente sus aliados OTAN, Francia, España, Italia principalmente, no se han animado a participar, a pesar de las amenazas y presiones de Donald Trump. ¿Será que estos aliados europeos ya saben debilidades estructurales de la industria de guerra estadounidense que el resto de nosotros no sabemos? ¿Será que ellos ya han determinado que Estados Unidos no podría ganar una guerra larga y de desgaste contra sus enemigos Irán y aliados? Y por eso no se han animado a entrar. ¿Será que el propio Irán ya sabe esta información confidencial y que por eso está negociando rudo, fuerte y con mucha paciencia al punto de desesperar a Donald Trump, al punto que Donald Trump de desesperación ha ordenado nuevos ataques en este momento porque realmente está frustrado, no logra una negociación de paz exitosa en este momento? Todo esto y muchos detalles tras bambalinas, estas negociaciones, vamos a hacer un análisis completo, así que quédate y te cuento más. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, sean todos ustedes bienvenidos a una noche más de geopolítica pura y dura. Te saluda tu servidor, el ingeniero Gustavo Villarreal, el patriota. Y bueno, nuestro disclaimer, nuestro filtro antifanáticos, ¿ok? Para que no vengan acá con su odio pestilente. Una advertencia: si no conoces este canal, estás en un canal de centro y por lo tanto en este canal nosotros no estamos alineados con ninguna potencia. Nosotros no creemos en un análisis maniqueo de buenos contra malos, ¿ok? Nosotros lo que te proponemos es un análisis serio y en serio, y como todo análisis objetivo, por su propia naturaleza de objetividad, pues vamos a criticar lo que hay que criticar. Y si tú eres una persona sensible, que tienes tu narrativa clara y no eres, digamos, no eres tolerante a escuchar críticas a tu potencia favorita, te invito a retirarte, no tienes nada que hacer aquí. Pero si lo que tú quieres es un análisis objetivo, te invito a quedarte. Muy bien, mis queridos amigos, vamos entonces a comenzar nuestro video. Hicimos esta reflexión sobre Franco y la importancia del uso de la información, pero digamos sin el sesgo de la arrogancia, ¿no? Este acierto de Franco libró a España realmente
de mayores catástrofes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, vamos a ver entonces, hoy en día, qué debilidades tiene la industria estadounidense, porque todos hemos presenciado la vergonzosa derrota en este round uno, porque es como vamos a poner así, digamos, hablando simbólicamente, ¿no? Como si hubiera habido un primer enfrentamiento, ¿no? Round uno, primera guerra de 2026 entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos, número uno, voy a citar hechos concretos. Número uno, no ha sido capaz de desbloquear Hormuz mediante la fuerza. A pesar de tener la flota de portaaviones más grande del mundo, el poderío militar incontestable, no ha podido, ni siquiera se ha atrevido a intentar desbloquear Hormuz por la fuerza militar. Facto número uno. Facto número dos, ¿ok? Estados Unidos ha tenido que proponer una tregua que Irán ha aceptado, obviamente. Irán es el rival menor, obvio, una tregua le viene bien, ¿cierto? Nadie niega la capacidad de destrucción de Estados Unidos sobre Irán, pero es sintomático que Estados Unidos proponga una tregua. Tú dime cuándo antes Estados Unidos ha propuesto una tregua a las 5 semanas de iniciar una guerra. Estamos claros, ¿no? Está muy claro lo que está pasando aquí, ¿no? Número 3, facto número 3, no fue capaz de proteger a sus aliados árabes en el Golfo. Todo el esquema del petrodólar se basa en la confianza que los aliados árabes depositaron en Estados Unidos al respecto de su seguridad. Es decir, Estados Unidos le dijo, miren chicos, no se preocupen, yo soy el más poderoso, yo te voy a proteger, no te va a pasar nada, no te van a tocar ni con el pétalo de una rosa. A cambio, todo el petróleo que tú vendas lo vas a pedir los pagos en dólares. De esa manera la demanda de dólares internacional artificialmente se volvió muy alta. Y luego además, las ganancias de estos árabes de sus ventas de petróleo, que se las pagan en dólares, las reinvertían en la economía estadounidense como inversión extranjera directa a través de fondos de inversión. Bueno, se supone que el pacto era petrodólar a cambio de seguridad. Y si no has sido capaz de proteger a estos aliados, entonces no tiene sentido la alianza. Estás desprotegido. Facto número 4. Todas las bases militares estadounidenses en la región, incluidas las que están en Israel, han sufrido daños terribles, sobre todo radares, almacenes, puntos de suministro, etc. Entonces, y por último, y eficientes que las tiene Israel, ¿no? Cúpula de hierro, Onda de David, el Patriot, el Arrow, etcétera, etcétera, y además que Israel es un país pequeño, pues está bien concentrada su defensa antiaérea. A pesar de eso, Irán consiguió penetrarla a través de su estrategia asimétrica de ataques en enjambre de drones, misiles hipersónicos, etcétera. Pero esto es un hecho. O sea, Irán fue lastimado, golpeado, con mucha destrucción, pero ha tenido capacidad de también golpear a su enemigo. Y en el nivel de resiliencia, bueno, todos sabemos que Israel es resiliente, pero Estados Unidos no lo es tanto. Entonces, todo esto ha generado que Estados Unidos haya tenido que, vergonzosamente, facto número 6, sentarse a negociar con los que ellos llamaban antes patrocinadores del terrorismo. Recordemos la consigna estadounidense de que Estados Unidos no negocia con terroristas. Bueno, ¿dónde quedó eso, no? Se han tenido que tragar el orgullo, ¿no? Se han tenido que tragar el orgullo, ¿ok? Entonces, ¿y qué debilidades tiene Estados Unidos, industrialmente hablando, ¿no? Recordemos que sí, Estados Unidos es una gran potencia industrial y militar todavía, ya no es la mayor, a la mayor es China, pero digamos que la estructura militar de Estados Unidos fomenta la creación de armas muy sofisticadas, muy complejas, de alta calidad, muy caras y en pocas unidades. Esto genera que una guerra masiva de desgaste, como le ha planteado Irán, con drones baratos, en enjambres, hipersónicos, etc., Estados Unidos no sostenga el ritmo de la guerra. Se quedó sin aire, se quedó sin cardio, y por eso el tiempo fuera. ¿Ok? Y por eso el tiempo fuera.
¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo claro. ¿Listo? Entonces, y en armas antiaéreas, sus armas antiaéreas, el número, el stock, no ha podido sostener el ritmo de consumo que le ha planteado los ataques iraníes de bajo costo. ¿Ok? Y aparte no se tiene todavía una tecnología antidrones masiva y efectiva. ¿Listo? Por eso Irán, detectando esa debilidad, está negociando rudo, duro y lento. Bueno, ahora chicos, recordemos que toda negociación hay intereses y posiciones. Y para entender una negociación hay que tener clara esa diferencia. Las posiciones es lo que uno dice ante la tribuna, ¿no? Al público, al espectáculo, las amenazas, los bluffs, golpes en la mesa, los gritos, etcétera, etcétera. Esas son las posiciones. Y los intereses es realmente lo que está en juego, tu agenda, digamos, más íntima, tu agenda verdadera, pues. En ese sentido, en el bloque estadounidense, pues están los intereses de Estados Unidos, preservar el petrodólar principalmente, ¿ok? Y debilitar a los aliados de China y Rusia, porque Irán es un aliado estratégico. Aparte está Israel con su propia agenda, que busca formar el gran Israel. Israel trae su propia agenda de expansión territorial. Aparte están los aliados árabes con sus propias necesidades de seguridad y obviamente y comercio, ¿ok? Aparte también están los aliados europeos que decidieron no participar y están el resto de aliados en el resto del mundo que son, digamos, aliados que están siendo afectados por el bloqueo parcial de Hormuz, ¿ok? Básicamente eso. Muchos de estos intereses se contradicen. Por ejemplo, el expansionismo de Israel se choca con la necesidad de estabilidad y seguridad que tienen los aliados árabes de Estados Unidos. Y en este momento se están haciendo estas negociaciones con Irán a pesar de que Israel no está de acuerdo. Esto porque los aliados árabes de Estados Unidos, que son los grandes financistas de la economía estadounidense, han presionado a Donald Trump para decir, oye, o pones orden, o negocias y pones fin a esto ya, o nosotros rompemos el tratado de petrodólar y empezamos a vender en otras monedas. O sea, tú verás. Y bajo esa presión, Donald Trump se ha tenido que centrar a negociar. Mientras Israel no quiere renunciar a su agenda expansionista y de aniquilación de sus rivales militares como Hezbollah y Hamas, obviamente, ¿no? Si está siendo atacado, tratas de contraatacar, ¿cierto? Sin que esto signifique, obviamente, justificar nada, pero es entender la geopolítica, ¿ok? Todo esto derivó en una famosa discusión entre Trump y Netanyahu hace una semana, hace un pocos días, donde se dice que hay grabaciones donde Donald Trump acusó a Netanyahu de que está loco de remate y que pare sus ataques al Líbano o Donald Trump va a tener que tomar medidas más estrictas, ¿no?, contra él. Entonces, bueno, mientras por el otro lado, en la alianza Irán, recordemos que detrás de Irán está China y Rusia, pues chicos, no nos comamos el cuento de que es un heroico Irán en solitario contra todo el imperio estadounidense. Obvio, no, pues chicos, no seamos serios, ¿no? Así como Ucrania tampoco no está luchando sola, tiene a toda la OTAN detrás, obvio, ¿no? Pero esta es una guerra de bloques, como siempre lo he dicho, Occidente contra Oriente, punto. Y son dos guerras digamos, de desgaste, dos guerras indirectas, proxies en Ucrania y en Irán. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, ¿cuáles son esos haces que tiene Irán bajo la manga y que Estados Unidos aún no ha podido neutralizar? La capacidad de bloquear Hormuz, los ataques a los aliados árabes, que tampoco lo ha podido neutralizar, y la amenaza del programa nuclear que puede derivar en un arma atómica muy pronto, ¿no? Entonces, eso ha hecho que Estados Unidos no logre, digamos, disuadir a Irán, porque Irán ha dicho, bueno, si he sobrevivido, me has lanzado todo lo que has tenido y he sobrevivido, entonces si tú quieres un segundo round, aquí estamos, ¿no? No pasa nada. ¿Ok? Por eso es que Israel sigue atacando Líbano, Irán atacó a Israel, ¿no? Para presionar un alto al fuego ahí, y luego ha habido una escaramuza porque Irán derribó un helicóptero Apache y Estados Unidos ha retaliado, entonces ahorita han estado en idas y vueltas en ataques mutuos Estados Unidos e Irán, pero Donald Trump dice, bueno, 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 en medio de estos ataques todavía podemos firmar un acuerdo, vamos a calmarnos, volvamos a la mesa. Se nota que Donald Trump está muy presionado por un acuerdo. Entonces, por esa razón yo lo que digo es, todos estos escaramuzas, ataques de ida y vuelta, es parte de las posiciones, es parte de lo que se hace para la tribuna. Lo que pasa es que tenemos que entender que es parte del estilo estadounidense, ¿no? Bueno, en realidad
angloamericano, ¿no? Negociar bajo la fuerza. O sea, sí estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, pero mientras tanto te doy un cross, tú me devuelves un jab, o sea, es así, así funciona la geopolítica ruda entre potencias, ¿no? Y Estados Unidos respeta la fuerza. Por eso Trump respeta a Putin y a Xi Jinping. Y por eso Trump está aprendiendo a las malas a respetar a los iraníes. Ahora entendamos también que todos los intereses que están en juego aquí es el statu quo mundial, el orden mundial. Irán es como un ariete, así como Rusia es el ariete de los BRICS, vamos a decir así, de China contra la OTAN, Irán es el ariete de China contra Estados Unidos. Y lo que se busca es subvertir el orden. Está en juego intereses de influencia geopolítica, de economía, energía, y debilitar al otro y la seguridad propia. Por eso estamos en una negociación distributiva, la famosa negociación distributiva o de suma cero, es que lo que yo gano, tú lo vas a perder. Para que yo gane algo, tú lo vas a perder. Entonces, por esa razón es una negociación tan dura la que están teniendo. No es una negociación integrativa basada en el respeto, reconocer los intereses, no. Esto es una negociación pura y dura de distributiva. ¿Ok? Esto es importante entenderlo. Ahora también otro punto, ¿no? Lo que yo siempre digo, chicos. Aunque, miren, al término de este video no se sabe si estos ataques mutuos entre Irán y Estados Unidos por el derribo del helicóptero Apache van a continuar, podrían escalar a un segundo round abierto, ¿no? De ataques masivos, o podría contenerse y seguir las negociaciones. Lo que pasa es que Trump está presionado por las elecciones de noviembre. Ya falta menos de medio año para esas elecciones, donde él se juega mantener la mayoría parlamentaria. Y eso lo sabe Irán. Y por eso juega con los tiempos. El tiempo es un factor importante en una negociación. Entonces, lo que yo digo es, aunque se lo consiguiera una paz temporal, porque a Trump le conviene para salir airoso en las elecciones de noviembre, apenas Trump lograra su objetivo en noviembre, esta guerra se reanuda. Porque es una guerra estructuralmente un enfrentamiento entre bloques, señores. Y además, aunque un bloque derrotara al otro, la paz, lamentablemente, por eso decían los comunistas, ¿no? La violencia es la partera de la historia. La guerra ha sido un continuum en la historia humana. Y es porque es la forma como resolvemos nuestras diferencias, nuestros conflictos. Entonces, lo que yo digo siempre es, esta es la esencia de la conspiración permanente, ¿no? Aquel que fue derrotado busca la revancha, ¿no? Y aquel que venció busca someter y dominar a los vencidos. Entonces, por eso digo, la geopolítica es la danza de los intereses y no es lineal. Hoy puede ser mi enemigo a muerte y mañana podemos ser aliados. De hecho, la Unión Soviética y Rusia tuvieron enfrentamientos, y la Unión Soviética y China tuvieron enfrentamientos fronterizos y ahora son aliados. China y Vietnam tuvieron enfrentamientos fronterizos y ahora son aliados, ¿no? De hecho, Rusia fue parte, el imperio ruso, de las fuerzas invasoras en las guerras del opio, en la Segunda Guerra del Opio, y tenía por Arthur en China, ahora son aliados. Japón y Estados Unidos se mataron en la Segunda Guerra Mundial, ahora son aliados. Alemania y Francia se mataron en la Segunda Guerra Mundial, ahora son aliados. Entonces, esto nos demuestra lo dinámico que es la geopolítica, señores. ¿Ok? Acá no hay, o sea, hacer un análisis maniqueo, como todos estos propagandistas de redes sociales que te hablan de que es una lucha del bien contra el mal, la verdad es un reduccionismo bastante absurdo. ¿Ok? Ahora, como digo, entre toda esta negociación, lo que Trump está buscando, y se nota la desesperación de Trump, ¿no? Trump está necesitando urgente desbloqueo de Hormuz porque hay una inflación fuerte en los Estados Unidos, debido a que este encarecimiento del petróleo golpea a los aliados de Estados Unidos, aliados que a su vez exportan productos a Estados Unidos. Y si esos productos importados llegan a mayor precio, se genera inflación en el mercado estadounidense. A tal punto que ahorita la gasolina está cara en Estados Unidos, está más cara que antes. Entonces, por eso le urge a Donald Trump llegar a un acuerdo con Irán para calmar la inflación, porque el votante estadounidense vota con el bolsillo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, simbólicamente, para salvar la cara y no parecer derrotado, tiene que conseguir un compromiso de Irán de congelar su programa nuclear. ¿Ok? Y por último, que deje de apoyar a las milicias que atacan a Israel, ¿no? Para que Israel no tenga pretexto de seguir
su ofensiva. Irán, por otro lado, ¿qué busca en esta negociación? Busca garantías de no volver a ser atacado, lo cual yo lo veo difícil siempre y cuando Irán no consiga la disuasión nuclear. Por otro lado, Irán busca reparaciones, se calcula en más de 300.000 millones de dólares, 350.000 millones de dólares, el nivel de reparaciones que necesita Irán para su reconstrucción luego de los ataques. Una cifra muy parecida al PBI, un poco menor al PBI de Chile o de Perú en este momento. Y por último, busca el levantamiento de sanciones para volver a hacer comercial su petróleo y recuperarse económicamente. Entonces, es una negociación muy compleja y yo lo que estimo es que el factor China es muy importante. Por eso Trump se fue a hablar con Xi Jinping para intentar que China, que es el padrino de Irán, presione a Irán para un alto el fuego. Evidentemente, quien está financiando a Irán, quien está aprovisionando a Irán de todo lo que necesita es China, pues porque tiene la espalda industrial y financiera para hacerlo. Pero también ahí Donald Trump comete un gran error. Ya desde hace años, desde el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos asignó a China el rol, la etiqueta de enemigo mayor de los Estados Unidos. Entonces, si tú fueras los chinos y sabes que Estados Unidos está chocando con tu ahijado y le está yendo mal, ¿qué incentivo tendrías tú para ayudarlo a parar una guerra que perjudica a tu enemigo? Recordemos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, en realidad, China no tiene ningún incentivo para ayudar a Estados Unidos en su guerra con Irán. Estamos claros con eso. Porque China necesita que Estados Unidos se desgaste, que pierda los dientes, la dentadura, los colmillos en esta guerra con Irán. A China le conviene que esta guerra se prolongue en el tiempo. ¿Ok? Entonces, como a Estados Unidos le convino que la guerra en Ucrania se extienda para debilitar a Rusia. Es la misma lógica. ¿Ok? Y con la misma lógica, así como Estados Unidos armó y financió a Ucrania hasta el día de hoy, China y Rusia están armando y financiando a Irán. Simple sentido común, señores. ¿Ok? Entonces, en este momento, cualquier pausa en la guerra va a ser una carrera por reabastecerse de armas, reponer stocks, reparar fábricas, reparar almacenes, radares, etcétera, y también diseñar contramedidas, ¿no? Armas que prácticamente puedan, digamos, reducir la capacidad de ataque del enemigo. En este momento, entonces, hay una carrera contra el reloj en Estados Unidos y en Israel para desarrollar mejores sistemas antiaéreos que neutralicen los famosos ataques en enjambre de Irán. Y en Irán también hay, obviamente, una carrera contra el reloj para diseñar nuevos modelos de drones que evadan esas medidas antiaéreas que Estados Unidos e Israel están intentando crear e implementar. ¿Ok? Entonces de eso se trata, ¿no? Entonces, lamentablemente para los Estados Unidos, como ya he dicho, su capacidad industrial está de chip que tiene, de armas muy sofisticadas, pero que son caras de mantener, que tienen pocas unidades, que cuestan demasiado dinero. Esa estructura mental e industrial le juega en contra y esas son cosas que no se pueden cambiar tan rápido. ¿Ok? Ese es lamentablemente para los Estados Unidos, digamos, su punto más vulnerable. ¿Qué puede pasar en los próximos meses? Pues como digo, todo depende. Si China sostiene el apoyo a Irán, esta va a ser una guerra larga. Donald Trump, dependiendo si gana o pierde las elecciones, va a haber un cambio de rumbo en la política estadounidense. Hay mucha tensión en este momento. Entonces, de alguna manera, el tiempo juega a favor de Irán este año. El próximo año, quién sabe, ¿no? Dependiendo de si Donald Trump sigue en el poder y no sufrió un impeachment, o si sale airoso y vuelve recargado y a la carga, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente la situación, señores. Y ahora vamos a reflexionar un poco sobre Latinoamérica. ¿Nuestra Latinoamérica qué? ¿Qué podemos aprender de toda esta situación? Chicos, necesitamos superar estos esquemas mentales tradicionales que tenemos, de izquierda versus derecha. Tenemos esta ideologización que sufrimos de dogmas que solo nos hacen pensar o que hay que estar con la derecha vendepatria que afín a los MAGA de Estados Unidos o con la izquierda vendepatria afiliada a los intereses globalistas de las ONG de Soros y compañía. Ninguna de las dos es solución. Necesitamos crear una nueva
corriente, independiente, una tercera vía que luche por los intereses verdaderos de Latinoamérica, que no esté sometida a los intereses extranjeros y que tome como modelo de desarrollo al sudeste asiático para crecer en paz, con tecnología, así como los países sudeste asiáticos lo están haciendo. En 60 años han logrado más de lo que Latinoamérica ha podido lograr en más de 200 años. Ahí tienen la evidencia concreta, no tengo que decir más. Investiguemos, aprendamos y apliquemos. Si tú concuerdas con esta intención, te invito a unirte a nuestro grupo Patriotas. Mándame un mensaje por el Messenger del fanpage de Facebook, pidiendo tu afiliación, con tus datos, y te unimos al grupo de patriotas que investigamos la creación de esta tercera vía. Muy bien, vamos con las conclusiones. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos patriotas en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. ¿Okay? Estados Unidos tiene debilidades industriales y de doctrina militar que han condenado su campaña rápida de pánico y pavor en Irán y se han estrellado contra el muro de una estrategia asimétrica y de una guerra de desgaste que no puede ganar. Esto trascendió y ha hecho de que los aliados europeos de Estados Unidos se abstuvieran de participar sabiendo que esto era meterse en más problemas y que no había un triunfo claro y fácil. En este momento de negociaciones, Irán ha logrado sentar a Estados Unidos a negociar a pesar de su voluntad, porque ha tenido una estrategia exitosa militarmente. Si bien es cierto, sufrió un gran daño, pero Estados Unidos sabe, en el fondo, y Trump también lo sabe, que Estados Unidos en este momento no puede ganar una guerra de desgaste. Tal como está, no. Va a tener que hacer cambios, pero eso demanda tiempo. Además tiene la presión de las elecciones. Y entonces en este momento hay una negociación ruda en la que Irán sabe que tiene el tiempo a favor este año por lo menos y está negociando rudo. Estas escaramuzas demuestran que esta paz es muy frágil y aunque se alcanzara un acuerdo no va a durar mucho porque es parte de la dinámica del choque de bloques de Oriente y Occidente. Así que no cantemos, digamos, victoria, que la paz se alcance porque lamentablemente es la dinámica de la geopolítica. En la geopolítica no hay amistades, solo intereses. Como decía el padrino, ¿no? No es nada personal, son solo negocios. Bueno, así funcionan. Las potencias no tienen amigos, tienen intereses. Y entonces eso nos debe servir para reflexionar en Latinoamérica. Dejemos de comprar tanta basura ideológica. Yo veo tantos canales con muchos seguidores hablando de famosas batallas culturales, unos gritando, ¿no? Malditos zurdos, malditos comunistas, malditos rojos, caviares, otros gritando malditos fachos, malditos fascistas, malditos derechistas, liberbobos. Entonces, y al final, estas dos tendencias ya han gobernado y han fracasado. Y lo único que hacen es servir a los intereses internacionales de los MAGA, Estados Unidos, los de derecha, y de las ONGs globalistas de Soros y compañía, los de izquierda. Entonces, basta ya de comprar este cuento de bobos. Solo sirve para dividirnos. Por eso nació este canal, para proponer la unidad, para proponer una tercera vía de centro, pragmática, unionista, meritocrática, anticorrupción, que le apueste a la educación, a la tecnología, para tener una nueva Latinoamérica unida y fuerte. Solo unidos vamos a ser grandes. No me cansaré de decirlo, chicos. Todos los latinoamericanos somos hermanos. Dejemos de pelear como idiotas por el fútbol, por la comida, por ver quién es más prieto, por ver quién tiene edificios más altos para ocultar nuestras miserias. Basta ya. Aprendamos a abrazarnos, a apoyarnos, a reconocer lo bueno los unos de los otros. Y para dar el ejemplo, yo reconozco que son países maravillosos. Yo, siendo peruano, reconozco lo maravilloso que tiene Ecuador, Bolivia, Chile y México, por dar el ejemplo y parar esta absurda y estúpida pelea de redes. Porque son mis hermanos, al igual que los colombianos, brasileños, argentinos, chilenos, etcétera, etcétera, centroamericanos. Basta ya. Le hacemos el favor al enemigo. El verdadero enemigo no está entre nosotros, está en los países que nos dominan. Ellos son el enemigo. Así que menos chauvinismo y más verdadero patriotismo, que es hermanarnos y luchar por objetivos comunes. ¿Listo? Bueno, si concuerdas con nuestro mensaje, te tengo una tarea. ¿Eres un patriota? ¿Amas a tu patria? Entonces comparte este video para que llegue a la mayor cantidad de gente y rompamos la censura de redes. Haz tu parte, pues. Suscríbete, ponte serio, apoya al canal, déjame un like, obviamente eso ayuda, y déjame el comentario de qué ciudad me estás mirando. Eso a mí siempre
me motiva mucho, ¿ok? Así que nada, te mando un gran abrazo, hermano, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad, pragmatismo y patriotismo para ser grande. Hasta la próxima. Bueno, Sally, voy a cambiarme de saquito y grabo la de Brasil, ¿listo? Segundo.